que se le opone, por oposición al gnosticismo, gradualmente fue defendiendo sus propios términos. A partir de una gran variedad de evangelios y unas 7 u 8 generaciones después de Jesús, los padres de la primera Iglesia ortodoxa empezaron a escoger unos pocos textos que conformarían el Nuevo Testamento y definirían el credo. Creo que la amenaza de persecución obligó a los líderes cristianos a buscar unas enseñanzas básicas en las que todos estuviesen de acuerdo. En esta selección, las opiniones gnósticas eran demasiado complejas y fueron desestimadas. Una de las grandes bazas del cristianismo es la simplicidad con que se transmite el mensaje. Decir que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús vino a salvarnos por nuestros pecados. Jesús murió por nosotros, sabiendo que estas insignificancias son el pase que da entrada a la Iglesia cristiana. El cristianismo se convirtió, diría yo, en una religión para tontos. Una forma simplificada del mensaje cristiano, que se podía entender en África, en Italia y en el mundo entero. En sentido amplio, los evangelios son una invención. Creo que es un error verlos como una invención, pero se prestan a interpretaciones ambivalentes. Por ejemplo, Pablo dice hablar de dos formas al mismo tiempo. Para los que pueden oír el mensaje espiritual y para quienes solo pueden entenderlo literalmente. Si tomamos la frase que aparece en muchas iglesias, nadie llega al Padre sino a través de mí, vemos que para los gnósticos, esto significa que para llegar a Dios tienes que ser consciente de lo que esta figura representa en ti. Y este es el mensaje de Pablo. Para llegar a Dios debes hallar al Cristo dentro, como una alegoría de la verdad. Pero el literalismo dice, no, este es el único camino. Creo que después de tener esta idea de una encarnación literal del Hijo de Dios, no la de un mítico Hijo de Dios, entonces, el concepto es que para tu propio bien, debes salvar el alma de otros. Y todos deben creer esto, obligados por su propio bien. Así tienes el mandato divino de ser autoritario. Los cristianos lo tomaban todo como algo personal. Pero cuando personalizas a la divinidad, la cargas con toda la ira, críticas, resentimiento y agresividad que existe en la personalidad humana. ¡Hereje! Los cristianos se enfadaron mucho porque tomaban como algo personal que su Salvador fuese rechazado. Los gnósticos solo querían descubrir dónde estaba la verdad. La dificultad que enfrentan los gnósticos es que buscan individualmente la salvación. No están organizados, no están unidos. Los gnósticos atacaron las opiniones de los primeros cristianos. Pero los cristianos no solo atacaron las opiniones de los gnósticos, atacaron a los propios gnósticos. Ambas creencias podrían haber coexistido. Pero con la aparición de este hombre, Constantino, el primer emperador romano en abrazar la fe cristiana, se despertó el ansia de alcanzar el poder supremo en la joven iglesia. La historia dice que Constantino tuvo una visión, un sueño, donde veía la señal de la cruz en el cielo, y se convenció de que si se hacía cristiano y utilizaba este emblema, ganaría la batalla contra su rival pagano. Fue aquí, en el puente Milvio, donde tuvo lugar una gran batalla que colocó al cristianismo en su triunfante camino al éxito. En el Concilio de Nicea, año 324, Constantino establece todas las diferencias respecto al credo.
Compañeros ministros, creemos en un Señor, Jesucristo, el Hijo de Dios, un Dios de Dios. 3 siglos después de su muerte, Jesús es proclamado Hijo de Dios por decreto imperial y se prohíbe cualquier otra opinión. When Christianity allies with the state to create a religious monopoly, that's when Christianity becomes... Cuando el cristianismo se alía con el Estado para crear una religión oficial, es cuando se vuelve algo radicalmente diferente, triunfante, exitoso. Pero al haberse aliado con el Estado empieza a cometer los mismos crímenes que había denunciado en sus primeros 300 años de existencia. Persigue, mata por la religión. Se transforma en una institución jerárquica, opresiva, necesariamente conservadora. But it's not my fantasy, my imagination of how religion best proceeds. Es interesante Constantino. Cuando Constantino se convierte, uno de sus primeros actos es hacerle a las iglesias de Roma grandes regalos de plata y oro. 12 estatuas de tamaño natural de los apóstoles y 2 estatuas de plata de Jesús en tamaño natural. Así, 20 años después de su conversión, las iglesias de Roma parecen templos paganos, y esto es solo una muestra de la riqueza que obtiene la iglesia en el siglo IV. La alianza con el Estado significa riqueza para la iglesia, riqueza para los obispos, riqueza para el Papa de Roma. ¿Es corrupta la iglesia? Sí. ¿Conserva uno de sus orígenes el sentido de la importancia de la pobreza? Sí. Entonces la iglesia se divide entre la pobreza y la abstinencia de los monjes y la riqueza de los obispos. Pero aún así, los obispos conservan un sentido de recuerdo de la caridad, de la virtud, lo mejor de ellos. Esto siempre desgarra, hay siempre esta tensión interior. Jesús jamás fundó una iglesia. No dejó instrucciones para una iglesia. Es una invención posterior, diseñada para reforzar el poder de la Iglesia católica. Es inconcebible que Jesús, un simple hombre de Galilea, pretendiese fundar una iglesia universal. ¿Piensa que Jesús dio alguna autoridad a Pedro? Otra vez, esas leyendas son invenciones, como la donación de Constantino. La donación de Constantino es una farsa. Había un documento que la Iglesia en la Edad Media afirmaba que era un contrato escrito por Constantino en su lecho de muerte. Aquí os doy el imperio para que lo custodiéis. Entonces, cuando este se reveló como una falsificación, se inició la Reforma Protestante. De algún modo, todo lo que hemos hecho es escuchar a los perdedores. Fueron destruidos en el siglo IV. Hemos retrocedido y dijimos, solo porque perdieron esa batalla, solo porque la Iglesia romana, con sus ideas de un Jesús histórico y una religión literalista, tomó el mando, no quiere decir que su versión de los hechos sea la verdadera. ¿Qué le pasó a los perdedores? Fueron erradicados. Todos los que conociesen la otra historia, gnósticos y paganos, fueron expulsados del imperio. Los templos se derribaron, los filósofos fueron asesinados, los libros prohibidos y quemados. Si el cristianismo era la religión favorita de Dios, entonces uno podía pensar que al triunfar se hubiera entrado en la Edad de Oro. Todo lo contrario, se entró en un tiempo de oscuridad, en el que la gente incluso olvidó cómo hacer casas de ladrillos. Y hubo que esperar hasta el Renacimiento, cuando esos instruidos paganos regresaron a Italia, a Florencia. Los libros de Platón, que habían estado prohibidos durante 1000 años, volvieron como la hermética y de pronto Botticelli empezó a pintar cuadros de dioses paganos. Lo llamamos el renacimiento de la cultura occidental, porque ésta vuelve a ocupar el lugar que tenía antes del triunfo del cristianismo. La creencia en la historia de Jesús era originalmente solo el primer paso en la espiritualidad cristiana, el misterio exterior. El significado debía explicarlo un maestro iluminado cuando se estuviese maduro espiritualmente, una comprensión mística de Dios más allá del simple dogma.
Aunque había muchos grandes místicos cristianos en los últimos siglos que intuitivamente vieron este nivel simbólico más profundo, como cultura hemos conservado solo los misterios exteriores. Creo que conservamos la forma, pero hemos perdido el significado. Mientras las iglesias se vacían, la gente busca por todas partes. A veces tan lejos como el otro extremo del mundo, sin darse cuenta de que una antigua tradición que buscaba lo mismo yace en lo profundo de nuestro pasado. Ciertos padres de la Iglesia, como Irineo, en sus famosos 5 volúmenes contra los herejes, dice que comúnmente son considerados cristianos, pero que no lo son herejes. Y tienen características especiales. Primero de todo, aman leer e interpretar las Escrituras. Segundo, buscan guiándose por su propia intuición. Tercero, están investigando constantemente, siempre abiertos a nuevas exploraciones. Uno podría haber dicho lo mismo de quienes ahora integran la corriente de la nueva era. Indudablemente, se espera que los filósofos investiguen e indaguen. Preguntando, uno encuentra una tradición desarraigada, interrumpida por muchos siglos, complicada, a veces confusa. Todo esto parece un poco difícil de entender para un hombre moderno. Querido amigo, no hay atajos a la agnosis y ningún nirvana instantáneo. Me hizo reír con esto el anciano caballero, porque tiene razón, por supuesto. Toda gran tradición religiosa mundial, ya sea el hinduismo, el budismo, el islamismo, el judaísmo, tienen las enseñanzas para todos. La enseñanza esotérica, que se supone siguen todos sus fieles. Y también una enseñanza esotérica o mística. La única que no lo tiene es el cristianismo occidental. Creo que es lamentable que haya sido considerado herético ese camino que mucha gente busca para su propia integridad y desarrollo. Either heretical or a path leading nowhere.